Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dejas el Podcast en el que hablamos de Jaylen Brown y la lógica de un contrato que asusta. Pretendía hoy hablar del Team USA, profundizar en su equipo de 2023, pero para cuando el podcast vuelva, en septiembre, estaremos con el Mundial en pleno juego. Entonces, yo que estoy aquí, tranquilo, en Punta Umbría, me encuentro con la noticia de la renovación de Jaylen Brown. Y digo, oye, esto tiene prioridad, sin duda. Así que tengo aquí mi mojito. Estoy en la habitación del hotel y vamos a hablar de esos 304 millones en 5 temporadas. El mayor contrato de la historia de la NBA para Jaylen Brown, en este caso con los Boston Celtics. Eso sí, lo será hasta la próxima gran estrella que firme. Y uno de los siguientes en pasar será Jason Tatum. Cuando me refiero a siguientes, hablo de los siguientes meses, no inmediatamente mañana. Y lo cierto es que cuando Tatum pase por caja, nadie criticará que Boston le ponga ese contrato a Tatum, más allá de esos típicos mensajes que siempre leemos, ¿no? De qué barbaridad lo que se paga en la NBA, estos millonarios viven en comentarios de ese estilo, ¿no? Que pues siempre los hay en muchas ocasiones gente que pues no sigue la competición o no está en el día a día del deporte, y yo pues entiendo que les puedan chocar esas cifras, lógicamente, si no estás acostumbrado a moverte o interesarte en el mundo del deporte. Hay una parte de crítica que es comprensible con este contrato de Jaylen. No es tan buen jugador como el contrato que va a firmar, o como el contrato que ya tiene con los Boston Celtics. Necesita añadir recursos a su arsenal, o mejorar, mejor dicho, mejorar los que ya tiene. Y todo eso lo necesita para estar en ese primer escalón. Cuando digo que no es tan buen jugador, obviamente me refiero cuando estamos comparando a los megacracks de los megacracks, a la élite, a esa primera fila de deportistas NBA. Para mí hay dos partes en la crítica. Una de no entender cómo funciona el tema del salary cap, los requisitos y el porcentaje de espacio salarial que puede firmar un jugador. En este caso es muy claro el escenario de Jaylen Brown firmando el 35% del cap de Boston. Es algo muy claro. Estoy comprobando todo el rato el audio, ya me dijisteis que se escuchaba bien, así que estamos tranquilos, pero no sé si alejarme o acercarme más. Pero bueno, confiamos. Menos mal que me iba a tomar incluso otro mojito antes, ¿no? Pero he dicho, oye, voy a ir con calma, no vamos a liarla cuando quedan solo 2 episodios de temporada. Como digo, por un lado está eso. ¿Qué ocurre? Es normal que el aficionado medio de la NBA no conozca este detalle, no conozca el funcionamiento de los contratos, del salary cap, de cuánto firma una estrella. Eso es lógico y normal. Es normal que la reacción del aficionado medio sea decir, joder, pero ¿qué le van a pagar? Casi 70 millones en su última temporada a Jaylen Brown. Es normal esa reacción, porque incluso entendiendo la norma, incluso entendiendo la situación, como la entiendo yo, es una barbaridad. Como resumen rápido, hay 3 escalones, 3 tiers en los contratos máximos. Uno del 25% del espacio salarial del equipo, otro del 30% y el tercero del 35%. En función del tiempo que lleves en la NBA, eres elegible para uno u otro. Con menos experiencia, tienes menos dinero. Véase un jugador estrella, aquí siempre hablamos, lógicamente, de los jugadores estrella de cada equipo. Si tú eres un jugador estrella, cuando se termina tu contrato rookie, accedes a ese primer tier, al del 25%. Pero ojo, también hay excepciones. Está la Derrick Rose Rule, en homenaje, claro, en honor a Derrick Rose por su caso, que sirve para aplicar a jugadores que en su 4ª temporada, es decir, cuando su contrato rookie termina, antes de que tengan que firmar la renovación, que en tu 4º año seas All-NBA en cualquiera de los 3 quintetos, seas defensor del año
o MVP. En ese caso, eres elegible para firmar el segundo tier del máximo, es decir, firmar el 35% del espacio salarial en vez del 25% del espacio salarial. Es sencillo. También la norma dice que vale que seas All-NBA en 2 de tus temporadas, si es entre la segunda y la cuarta, pero bueno, tampoco quiero detallarlo aquí todo al máximo. El resumen es ese. Es decir, si tú en tu cuarta temporada consigues uno de esos 3 requisitos, pues oye, puedes, digamos, saltarte un nivel. Y luego, ¿qué ocurre? Está el Supermax, lo que conocemos como el Designated Veteran Player Extension, ¿de acuerdo? Que es ese contrato que han firmado tantos jugadores y que luego se han convertido también en sus jaulas de oro, como ha sido John Wall y su contrato que firma con Washington Wizards, Russell Westbrook y el contrato que firmó y fue arrastrando desde Oklahoma City Thunder. Es decir, luego esos contratos pueden ser perjudiciales más a largo plazo que al corto, que en los primeros años. Eso lo tenemos ya comprobado. Bien, esta Designated Veteran Player Extension, que es similar a la Derrick Rose Rule, se aplica a jugadores fuera de contrato rookie. ¿Qué significa? Que si yo soy un jugador al que, por experiencia, le toca firmar el Tier 2, es decir, el 30%, si cumplo una serie de requisitos, soy elegible para el tercer Tier, para el Tier del 35%. De nuevo, me salto un escalón. ¿Y cómo lo hago? Siendo All-NBA o Defensor del Año justo en la temporada antes de renovar, o si he ganado uno de los últimos 3 MVPs. Y adivinad quién encaja en esa premisa. Efectivamente, Jaylen Brown. Viene de ser All-NBA segundo quinteto esta temporada. Por lo tanto, quedándole un año de contrato, si negocia con el equipo, él es elegible para ese tercer Tier. Se lo ha ganado, por así decirlo. Pongo otro caso, otro ejemplo para también entender, digamos, el tema del contrato, ¿no? Sobre todo, que es la parte que impacta. Devin Booker, porque al final lo conozco bien. Al caso, no al jugador, ojalá. Le pude preguntar en Chicago. Fue uno de los momentos, la verdad, que guardo con más cariño en mi corazón. Booker renovó por 4 años y $224 millones en julio de 2022. Estaremos de acuerdo en que Jaylen y Booker andan ahí. Para mí es superior Devin. Puede ser por barrer para casa, que me da igual, no es el debate que quiero traer hoy aquí. El caso es que ambos se quedan cortos como primeras espadas si quieres ganar el anillo, pero de segundas espadas van muy bien. Al menos eso han demostrado hasta ahora. Estaremos de acuerdo en que para algunos Devin está por encima, como puedo ser yo, y para otros lo esté Jaylen. Perfecto, me da igual, como digo ahora mismo. Pero no son 2 jugadores muy alejados en una jerarquía NBA. Creo que ahí sí que podremos coincidir. Pues Phoenix cerró la renovación de Booker el verano pasado, como digo, por 4 años y 224 millones. Por lo que Booker va a cobrar, cuando entre esta extensión, que entra en el mismo año que entra la de Jaylen, va a cobrar 52 millones la primera temporada, 56 la segunda, 60 la tercera y casi 65 la cuarta. Mientras que Jaylen va a cobrar 52, 56, 60, casi 65 y 69 en su último año. Es decir, Jaylen Brown este verano y Devin Booker el pasado verano firmaron el mismo contrato, solo que añadiendo en el caso de Jaylen ese quinto año, que añade mucho más dinero a la bolsa, porque al ser tu equipo, el que te ha drafteado, las subidas de año en año son del 8%, no del 5%, como te podría ofrecer otro equipo si Jaylen Brown no hubiese firmado con los Celtics y se marchase, en un caso hipotético, el próximo verano a otro equipo. Entonces ahí las subidas serían del 5%, por lo tanto el montante no sería tan grande. Podemos discutir si Jaylen es tan buen jugador como para estar pagándole ese dinero. Para mí Booker sí lo es. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que cumplen los requisitos. Lo cumplía Devin Booker el año pasado, por eso firmó ese contrato, como digo, sin añadir el quinto año. Jaylen Brown los cumplía esta temporada y los ha firmado este curso. ¿Cuál es la diferencia
principal desde mi perspectiva. Y seguimos con esta alusión entre Devin Booker y Jaylen Brown, que como digo son dos jugadores que están cerca en una jerarquía NBA. Booker sí está mostrando un importante progreso en los últimos años, en los que ha competido de verdad por primera vez en su carrera, y lo está haciendo en partes clave como la defensa o el playmaking. Además también de haber consolidado su anotación en los playoffs de este año, estuvo salvaje. Para mí Jaylen debe dar aún ese salto. Y claro, venimos con el sabor amargo de sus últimos playoffs. Respecto a si es el quinto año mejor o peor, no lo sabemos a día de hoy, porque Jaylen debe progresar para estar a la altura de ese contrato. Y es donde nos metemos ahora, pero en términos de valor, en este momento gana Boston al eliminar la opción de jugador del quinto año. Bien, ¿es Jaylen Brown tan buen jugador como para pagarle como una primera línea NBA? Pues yo tengo mis dudas, pero él también debe progresar, como es lógico, y Boston le cierra por 5 años, confiando también en su crecimiento. Para mí no es un jugador todavía del 35% del salary cap, que eso es lo importante, no tanto la cantidad de millones que está firmando, sino qué porcentaje representa del espacio del equipo. Para mí un 35 es demasiado. No sé si lo será en algún momento, puede que sí. Un 30, pues un 30 hubiese sido lo ideal, claro, viendo su evolución y rendimiento. Pues es que si eres elegible para el 35, eres elegible para el 35 y tu agente no se va a mover de ahí, va a querer que firmes el 35 porque por los méritos te lo has ganado, por mucho que luego en playoffs hayas decepcionado. Es cierto que se hacen muchas bromas en Twitter, pero es evidente que Jaylen tiene un problema con su zurda y cuando le conducen hacia la izquierda. Esto sí que es un factor preocupante cuando eres un jugador NBA y en playoffs necesitas, porque lo necesitas, completar, tener el check en cuantas más casillas mejor. Si el rival, jugadores y entrenadores saben que tienes problemas importantes cuando juegas hacia la izquierda, van a plantear toda su defensa sobre ese concepto. Y la cuestión con Jaylen Brown es que él debe asumir la carga ofensiva cuando no esté Tatum en pista. Y de hecho, a corto plazo, la carga anotadora y de playmaking de Boston se reparte de forma principal entre Tatum y Brown. Luego entran Derrick White y Malcolm Brogdon. Por supuesto, Porzingis está llamado a tener un papel enorme, pero veremos cuánto balón tiene en ataque, cuántos lanzamientos. Ahí sí que debería aglutinar bastantes. Por supuesto, que los perdiesen antes White y Brogdon que él. También hay que ocupar los tiros de Marcus Smart, que era el tercero en intentos tras los Jays en playoffs. Ahí ganas una ventaja considerable, ¿no? Cambiando a Marcus Smart con sus inconsistencias, sus momentos de brillantez, con otros terroríficos en cuanto al tiro, metiendo a Porzingis, ya no solo por la calidad del anotador, sino por esa carta diferente que te va a permitir enfrentarte a ciertos mismatches, a ciertos rivales que hasta ahora te estaban perjudicando, pero es evidente que Jaylen Brown está en el centro de la ecuación. Por lo tanto, tenemos que ver progresión en esa parte que sabemos nosotros y sabemos que lo saben los rivales. Es un aspecto clave a la hora de defender a Jaylen Brown en playoffs. Porque para temporada regular, su crecimiento y su salto al estrellato está completamente fuera de dudas. Pero debe demostrar estar a la altura del contrato cuando llegue el momento de la verdad, que es en playoffs. También, esto es un poco lo de siempre. Tú no pierdes por un jugador. Pero en una liga donde es tan importante el rendimiento de tus estrellas, Boston va a necesitar más de Jaylen si quiere ganar, claro, en la postemporada de 2024. Luego está la duda salarial respecto a Boston en el medio plazo, porque entrará la renovación de Jason Tatum y el nuevo CBA, como sabemos, castiga y va a castigar a los equipos en ese segundo apron, como a mis Phoenix Suns. Pero Boston tenía que hacer esto, te guste más o te guste menos, para poder seguir siendo candidatos. Imagínate que no renuevas a Jaylen este verano y te pegas toda la temporada
toda la temporada con el run run de si se va a ir gratis, de si se va a quedar, de si hay traspaso. Y claro, esa es otra. Es muy fácil criticar la renovación y decir, no, es que yo le hubiese traspasado antes de pagarle 60 millones. Vale, me parece lógico. Te hago 3 preguntas clave. ¿A qué equipo, a cambio de quién o de qué paquete, y seguirías siendo candidato al título después de ese movimiento? ¿Te asegura una mejor posición de cara al medio plazo? Si hubieses traspasado a Jaylen Brown por Damian Lillard, ¿gana Boston realmente con ese movimiento? Por cierto, como último aspecto, la NBA introdujo esta Designated Veteran Extension, lo que ha firmado Jaylen Brown, lo que firmó Devin Booker, lo que van a firmar muchos más jugadores, para evitar al máximo que jugadorazos de primera línea, que estrellas, que All-Stars y All-NBA de la NBA, como LeBron James en su día cuando se marchó de Cleveland a Miami, o Kevin Durant cuando se fue de Oklahoma City a Golden State, para evitar al máximo que estos jugadorazos abandonen las franquicias que les han drafteado por mercados más mediáticos y donde tienen más opciones de ganar. Que por lo menos tengas la carta del dinero para convencerles, porque volvemos a lo mismo. La NBA es una liga inteligente, que se preocupa por su salud al medio plazo. Lo más sano para el cortoplacismo y que brillen las audiencias y el interés inmediato sería eliminar esta norma y permitir que estrellas de élite se marchen a la Gran Manzana, Chicago o Miami cuando quieran. Pero entonces, en ese caso, muchísima gente se quejaría de que en la NBA los grandes mercados se ven beneficiados y que no vemos una igualdad que favorezca a la liga. Por lo tanto, es muy difícil encontrar el camino perfecto y lleva tiempo ir perfeccionándolo, pero prefiero 1000 veces esto a no tener ese punto de atracción, que esas franquicias tengan esa carta para convencer a los jugadores que ellos han desarrollado, que ellos han invertido en su desarrollo. Lo prefiero 1000 veces, aunque genere más interés mediático y más audiencias el otro camino. Y es cierto que al final estamos en una liga de estrellas donde en demasiadas ocasiones las estrellas tienen demasiado poder. Y ojo, hablo de poder, no de dinero. Aunque el reparto y la desigualdad salarial a la hora de construir plantillas, ese comentario que hacía Austin Rivers hacia cómo la clase media desaparece en la NBA y que peticiones de traspaso como las de Harden y Lillard dañan a la liga, es un tema interesante y que podemos tratar otro día. Pero entiendo que el impacto de leer Jaylen Brown firma 304 millones, el contrato más grande de la historia, pues es algo que choca mucho. Tiene sentido, aunque parezca que no lo tiene. Y no os preocupéis, porque más pronto que tarde dejará de serlo. Entrará otro contrato que bata el récord de Jaylen Brown. Y sobre todo, no os preocupéis, sin histerismos, que los que le pagan el dineral a Jaylen no sois vosotros. Es jueves y hoy toca la sección de noticias, en la que vamos a comentar, lógicamente, 3 temas de reciente actualidad. Voy con ellas porque marcho ahora a comer a un chiringuito y pretendo darle bien a las bebidas espirituosas. No quiero llegar tarde a la cita. Tenemos nuevos insight sobre Dillon Brooks y su salida de Memphis. Sabéis que aquí nos gusta hablar del bueno de Dillon Brooks, de ese contratazo de casi 90 millones con incentivos. Que, por cierto, el contrato de Jaylen no tiene incentivos. Ahí, acierto de Boston. Como decía, el contratazo de Brooks con Houston Rockets. Pues bien, ha estado Tim McMahon en The Low Post, el podcast de Zach Lowe, y ha dicho lo siguiente. Creo que se malinterpretaron las razones por las que los Grizzlies estaban listos para separarse de él, de Dillon Brooks. La razón principal no era su actitud, que era lo aceptado por todos en determinado momento. La razón principal por la que los Grizzlies intentaron reemplazar a Dillon Brooks durante 2 años consecutivos, persiguiendo de forma repetida a varios jugadores que lo habrían reemplazado, se debía al problema de su selección de tiros.
Dillon no quería ser una cuarta o quinta opción en el ataque de Memphis. Básicamente nos cuenta en ese podcast que los Grizzlies consideraban quedárselo si reducía su papel en ataque, pero que él no quería. Y que, como ya sabíamos, los Grizzlies estuvieron en negociaciones por OG Anunoby o Michael Bridges, que sin duda hubiesen sido una mejora brutal. Ahora es cierto que te llevas a un Marcus Smart que te va a dar muchas intangibles, mucho liderazgo, una experiencia, y me repito, un liderazgo que Bridges o que Anunoby no tienen. No te va a dar tanta seguridad como ellos en ataque, sobre todo respecto a Michael Bridges, pero ya que vas a tener un especialista defensivo, que es lo que se supone que es Dillon Brooks, Marcus Smart sí que es un especialista defensivo de los muy buenos de la liga, de los que son muy difíciles de reemplazar. Dillon Brooks es mejor en temporada regular de lo que es en playoffs. Y eso para un equipo que piensa más en los playoffs que la temporada regular es un problema, como es Memphis Grizzlies. Quizá para Houston Rockets, que dudo mucho vayan a estar siquiera en el play-in, pues no es tan problemático. ¿Qué ocurre? Otra parte que añade Tim McMahon. Ime Udoka lo quería. Él lo valora. Brooks está en Houston en gran parte debido a esto. Ahora depende de Ime Udoka el lidiar con esas cosas y obtener la mejor versión de Brooks, que también ayuda a crear los mejores escenarios posibles para que estos jóvenes crezcan. Miedo me da por algo que hemos comentado aquí, y es esa parte de Dillon no quería ser una cuarta o quinta opción en el ataque de Memphis. Vamos a ver, si no podía ser una opción principal en el ataque de Memphis, un equipo que no tenía tantos potenciales anotadores, ¿cómo lo vas a hacer en Houston Rockets? Donde, aparte de haber metido a Fred VanVleet, donde tienes a Alperen Sengun, tienes a Jabari Smith, tienes a Jalen Green, tienes a Kevin Porter, tienes más chavales que has metido este año. No puede ser una opción principal en ataque. Si no aceptabas ser una cuarta o quinta opción en Memphis, donde ya estabas arriba del todo en las clasificaciones, ¿qué pretendes hacer en Houston Rockets? Entonces a mí lo que me preocupa con Dillon Brooks, y la parte por la que yo le sigo señalando como el peor contrato. Vamos a ver cómo sale, ¿eh? Lo mismo Ime Udoka le llena de confianza, le consigue orientar y funciona bien. Incluso en temporada regular vemos una versión ofensiva que nunca vamos a ver en playoffs. También puede ser, pero, como digo, miedo me da. Dallas, segunda noticia. Dallas sigue en el mercado para encontrar a su pívot titular. Información que nos sorprende y viene de la mano de Mark Stein en su Substack. Y es que los Mavs están enfocados en mejorar su puesto de pívot. Normal, teniendo los nombres que tienen. Salió hace poco que habían discutido un traspaso por Bojan Bogdanovic, pero su prioridad en el puesto de pívot sigue siendo clara. Por cierto, cuando una fuente fiable cuenta que hace poco han discutido un traspaso, lo más normal es que esas negociaciones se hayan producido bastantes días antes. Es decir, cuando te dicen, en semanas anteriores, cuando te dicen Mavs y Pistons han negociado por Bojan Bogdanovic, lo mismo es hace 14 o 10 días, tranquilamente. Respecto a Dallas, a mí el mejor escenario y más realista para ellos, me sigue pareciendo el de la llegada de Clint Capela, que me gustaría muchísimo para Luka, pero muchísimo. Además es uno de los grandes receptores de la liga en alley-oops. Luka Doncic se lo puede pasar de forma maravillosa con un roller como Capela, que es cierto no es el más técnico, pero es que no necesita Luka Doncic un roller súper técnico, necesita un roller efectivo. Y ahí Clint Capela es de los mejores de la liga y que juega muy bien por encima del aro. También añade Mark Stein que siguen esperando sacar algo los Mavs por un sing and trade de Christian Wood, pero no sé qué esperan sacar de ahí cuando ninguna franquicia quiere pagarle o le ha ofrecido más de un mínimo salarial. Sigue libre el amigo, veremos si se desbloquea el posible traspaso de Capela a Dallas y Siakam a Atlanta para que se dé la salida de Christian Wood, al que personalmente me gustaría ver con los Lakers, aunque sé que va a desesperar con su defensa a los seguidores del equipo angelino que no le conocen bien. Y por último, USA Basketball ha cerrado a su Select Team, es decir, el equipo que llevan para los entrenamientos de las competiciones FIBA, en este caso del Mundial 2023. Son 14 jugadores con Cade Cunningham, Jalen Williams, Keegan Murray, Chet Holmgren, Jalen Duren, Trey Murphy, Herb Jones
Jalen Green, Quentin Grimes, Peyton Pritchard, Naz Reid, Langston Galloway, John Jenkins y Eric Mika. La presencia de los tres últimos, que son los más desconocidos, Langston Galloway sí que es un jugador que ha hecho más años en NBA y ha tenido años productivos. Galloway, Jenkins y Mika formaron parte del equipo de las ventanas con el que Estados Unidos se clasificó para el Mundial, así que es un poco rollo homenaje y recompensa, pero sí que me llama la atención, ¿no? Este Select Team, que estará dirigido por Jamal Mosley, el entrenador de Orlando Magic. Me genera interés, me gustaría mucho ver un partido entre estos dos equipos, me gustaría incluso ver qué podría hacer el Select Team en este próximo Mundial, un Mundial muy abierto. Conocemos ahora la baja de Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo está en la lista de Grecia, pero todavía no ha entrenado por esa operación rutinaria que se hizo a final de temporada, nada grave, pero todavía no ha entrenado con Grecia. Son optimistas en la federación respecto a que va a estar, porque además han hablado siempre muy bien de la disponibilidad de Antetokounmpo y de su compromiso con la selección, pero bueno, de momento no ha ido a entrenar. Sí que se presenta un panorama muy abierto, muy abierto. Sabemos que en FIBA además importa más el bloque, cómo funciona el equipo, que las individualidades. Necesitas individualidades muy potentes y saber potenciarlas para que tu equipo sea mejor a lo largo de un torneo que otro equipo, que sí que sea más equipo, pero, como digo, me genera mucho interés saber qué podría hacer este Select Team, lleno de tantos nombres jóvenes, y donde realmente los veteranos son Naz Reid, incluso Pritchard, ¿no? Podríamos hablar en ese equipo. Herb Jones y Trey Murphy, dos jugadores que me generarían muchísimo interés en FIBA, porque físicamente son ya moldes privilegiados y que van muy bien en la NBA. Me encantaría verles en FIBA. Como digo, me gustaría pagaría dinero por ver un USA Basketball 2023 contra Select Team 2023, pero la verdad, prefiero ir por mucho el torneo de Málaga entre España, Estados Unidos y Eslovenia, que veré si puedo grabar algo por allí para enseñaros. Sé que esto es un podcast, pero para enseñaros, os digo ya. He preparado, por cierto, el documento de feedback de la primera temporada del proyecto y lo lanzaré cuando publique el último episodio, que será el domingo y se centrará en mis Phoenix Suns. Phoenix Suns. Por cierto, me dijo #problems por Instagram de citar mis destinos preferidos de vacaciones. Lo mismo me animo para el domingo. Voy a hacer ahora un poquito de scouting por los chiringuitos de Punta Umbría para sacar mi valoración personal de la zona. Así que ya sabéis, si sobrevivo, nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.